te aviso. Perfecto. ¿Último? Sí, comencemos. Bueno, muy bienvenidos a esta cuarta sesión del Club CEO, ¿ya? Donde básicamente esta red es para ustedes, los gerentes de sistemas, para que entre ustedes también se cuenten las experiencias de las iniciativas que realizan y también escuchar a profesionales expertos en distintas áreas para que les aporten conocimiento que sea de valor. Le damos las gracias a nuestros patrocinadores, a las empresas GTD, Icono Advisory, 23 People y Jux Technology en particular. Se sumaron dos empresas muy interesantes con las cuales estamos haciendo una alianza bien profunda con Icono Advisory. Ellos nos están ayudando a hacer un proceso de planificación estratégica y con Jux Technology, eso es algo que les vamos a anunciar más adelante, pero estamos construyendo una plataforma que logre guiar de manera más simple la adopción de mejores prácticas de TIL 4. También le damos el agradecimiento a nuestro media partner Trentic y a nuestro partner de recursos humanos IT Hunter, cuyo gerente general Benjamín Toseri nos va a hablar de algo muy importante que es cuáles son los tipos de perfiles de roles dedicados a inteligencia artificial que están solicitando las empresas. Así que no se lo pierden, eso va al final. Como ya estamos acá, en mayo tuvimos una charla muy interesante con el senador Piu, que provocó bastante interés, vino mucha gente, y ahora relacionado con un tema similar, Carolina del Río y Sebastián Miller de Dentons, que los voy a presentar más adelante, van a hacer profundidad en un tema muy relevante que está siendo regulado, que es el tema de los datos. En julio va a venir el director ejecutivo del Centro de Innovación de la universidad, donde nos va a hablar de un tema re interesante que es innovar o morir. En agosto tenemos el panel de mujeres y muy probablemente en septiembre vamos a hacer un track de inteligencia artificial, ¿ya? Estamos, estamos viendo ese tema. Y contarles que están disponibles los diplomados en nuestros distintos sabores en tecnologías de información y transformación digitales. Ahí tenemos todo lo que es DevOps y Scrum, que empieza el 3 de julio, Dirección de Tecnología de Chief Information Officer empieza el 24 de junio, en unos pocos días más, y la gestión estratégica de la información y comunicaciones el 31 de julio. También tenemos diplomados en ciberseguridad. Próximamente el 30 de julio empieza el de gestión estratégica de ciberseguridad, desarrollo de software el 23 de julio, y Ethical Hacking, un programa nuevo que lanzamos este año, muy probablemente se empieza a dictar el 22 de julio. También tenemos el track de certificación de ITIL 4, probablemente algunos no lo saben, pero tenemos en educación profesional el curso de ITIL Foundation, implementación de mejores prácticas de gestión de servicios con ITIL 4, creación, entrega y soporte, gestión de relaciones con el negocio y adquisición y manejo de servicios en el cloud. Y próximamente vamos a liberar el curso de IT Asset Management, ¿ya? Gestión de activos de TI. Por otro lado, también contarles que tenemos disponibles seminarios para directores en IA. Esto es algo que ha surgido también de ustedes, ¿ya? Donde en 90 minutos lo que buscamos es dar un barniz de inteligencia sobre qué está pasando con la inteligencia artificial en general, y aquellas empresas que se interesen nos pueden escribir a contacto@ctuc.cl. Básicamente esto se trata de hacer una breve introducción de la IA. La IA tiene muchos conceptos que son algunos más complejos que otros, entonces la idea ahí es como setear poner la pelota al piso, empezar a entendernos de qué significa esto de la IA en 10 minutos. Para luego en 15 minutos hablar de la realidad de la IA en Chile, cómo se está comportando el presupuesto de la IA, qué está pasando estructuralmente a nivel de las organizaciones con respecto a la IA, para pasar posteriormente a un capítulo, bueno, qué están haciendo en inteligencia artificial en el mundo, empresas similares a los distintos sectores de la industria a los cuales vayamos a hacer este seminario. Y por último, se termina con algo que es interesante, que, bueno, como, ¿qué hago con esto, no? Y básicamente hablar un poquitito de los riesgos y cuál sería una hoja de ruta que podrían implementar las organizaciones para pasar a desarrollar proyectos de inteligencia artificial que hoy en día las empresas lo están
ocupando básicamente para aumentar fuertemente su productividad, ¿ya? Y lo entretenido de todo esto es que este programa, este mini seminario, lo podemos certificar con la universidad y entregar certificados de participación con el sello de la UC. Esto evidentemente tiene un costo, pero un costo muy bajo, ¿ya? No es algo significativo. Y respecto a los benchmarks, y bueno, ya tenemos publicado evidentemente los benchmarks de evaluación de proveedores, tanto el Estudio Nacional de Tecnologías de Información como también el Estudio Nacional de Ciberseguridad. Y estamos encuestando el benchmark de gestión e innovación, tanto en ambos estudios, de TI y ciberseguridad, y el deadline es el 28 de junio. Así que ahí, por favor, les pedimos su máxima colaboración para que puedan contestar ese benchmark. Después ustedes salen favorecidos porque en la medida que nos ayudan a contestar, nosotros también les abrimos eh, más conocimiento en CETIUS Apps para que ustedes puedan ir desarrollando sus propios análisis. No sé si está Romina por ahí. Eh, Hola, sí, buenos días. exacto. Me gustaría, Romina, que tú pudieras contar esto. Claro. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la encargada de la contactabilidad de este benchmark y de los próximos también. Los canales de difusión, como bien sale la lámina, son a través de, bueno, principalmente el mailing, pero también hoy en día estamos ya utilizando WhatsApp para que sea más personalizado. Y además también, si a alguien no le llega la invitación personalizada, puede hacer la gestión a través de setiuse.com y tener como una, quizás como para más seguridad, poder acceder a esta encuesta si es que de repente el mail no les llega a su bandeja de entrada o por A, B o C, a través del WhatsApp tampoco se puede solicitar. Así que los dejo invitados para que participen. Se amplió el plazo, así que esperamos que puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Le pedimos a Romina que en esta oportunidad ella hablara sobre este tema para que ustedes la conozcan, porque evidentemente con tanta cosa que está ocurriendo por WhatsApp, uno no sabe quién te está contestando y también por un tema de seguridad. eh, A veces estas encuestas son bloqueadas por los firewalls y eso nos ayuda mucho y con mayor razón es que era muy importante que ustedes conocieran a Romina, que es de CTUC, porque de lo que más nos preocupamos es de salvaguardar la información que ustedes muy gentilmente, ¿no es cierto?, responden a través de nuestros benchmarks. Aquí quiero dejar un minutito a Matías para que explique esta lámina. No sé si Matías estás por ahí. Aquí estoy. Acá estoy. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Mati. Ah, perfecto. Ya. Gracias, Francisco. Bueno, lo que decía Francisco Romina tiene que ver con el benchmark de gestión tanto de TI como de ciberseguridad. Ya, entonces en ese benchmark van a haber preguntas de las dos temáticas dependiendo también de su rol. Y queríamos compartir con usted un resultado preliminar de forma de incentivar que sigan contestando. Aproximadamente llevamos como 50 respuestas y necesitamos llegar a más, ya porque por un tema de robustez de la información necesitamos llegar por lo menos 60 respuestas, así que también los dejo invitados. Ya, este resultado preliminar, acá tratamos de hacer en este benchmark preguntas que se puedan comparar con estudios de otras organizaciones a nivel mundial. Por ejemplo, encontramos un estudio de Ernst Young que consultaba sobre las prácticas que ya están siendo adoptadas al interior de las organizaciones, ¿ya? Enfocada en esta temática en lo que es inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, o sea, la respuesta a la pregunta si están las siguientes prácticas adoptadas en su organización, ustedes pueden ver en rojo lo que contestaron ustedes o lo que están contestando, Chile, en azul lo que es a nivel mundial y en café son empresas que se llaman o que se definieron como
high performers en inteligencia artificial, como las más avanzadas. Entonces ustedes pueden darse cuenta que hay dos cosas. Hay un gap entre las prácticas adoptadas en Chile versus mundial y versus estos high performance. ¿Ya? Esas diferencias o gaps están más notoriamente identificados se dan cuenta en la tercera línea, que si es que tienen un roadmap claramente que prioriza la iniciativa de IA. Ese es algo que estamos, de alguna forma, la industria de TI en Chile está al debe. Y lo más importante, creemos nosotros, que si tienen una estrategia de IA que está alineada con los objetivos y estrategia corporativa. Entonces, esos son los dos principales gaps. Esa estrategia define un roadmap, ya eso todavía hay harto trabajo por hacer, y eso obviamente va a redundar, por ejemplo, en la penúltima, no, en la siguiente, que es monitoreo de forma recurrente un set de indicadores para medir el impacto de la iniciativa de IA, que eso también vemos que hay harto por hacer. O sea, estrategia, el roadmap y el monitoreo de los indicadores clave para probar el éxito de estas iniciativas de inteligencia artificial al interior de las organizaciones. Eso, Francisco. Gracias. Muchas gracias, Matías. Muy interesante tu hallazgo y además va muy en línea con lo que nos va a hablar Dentons, Carolina, y también nuestros amigos de Anti-Hunter, porque su ponencia va a estar relacionada eminentemente con los roles que están requiriendo las empresas en el tema de la IA. Y entrando en materia, ya previo a la presentación que va a hacer Carolina, y como representante o embajador de ITIL en Chile, por supuesto, tengo que aprovechar de hablarles de estos temas. Los datos como un activo, como un activo. Como ven acá en la figura, ITIL 4 nos muestra que los distintos tipos de activos de TI que se tienen, dentro de los cuales evidentemente está el hardware, muy conocido por ustedes, el software, los servicios en la nube, incluía todas las aplicaciones de software que se desarrollan internamente y también los códigos, el código de software, ¿ya? Y también todo lo que tenga que, en relación al código, incluía las aplicaciones de software que se desarrollen y también el uso de los scripts que se usen para la automatización. Eso es un activo muy importante de TI hoy en día. Y los datos, ¿para qué decir? Incluía la información que se crea como salida o la que es utilizada como una entrada por varias actividades relacionadas con el quehacer de la organización. Ahora, esto de que los datos se han transformado en la sangre de las organizaciones, eso quedó claramente de manifiesto con todo el auge de lo que es la ciencia de datos, el data science, ¿no? Y aquí es fundamental poner foco en una administración adecuada de todos los activos que sobre todo albergan datos y generan datos. La inteligencia artificial genera per se mucho dato, ¿ya? Haciendo la relación con lo que hablaba Matías, aplicar procedimientos también y seguridad de la información a estos datos, algo muy relevante, y ojalá madurar implementando una práctica orientada a la gestión de los datos. Ahora, y esto es muy importante a nivel de las personas y las organizaciones, es el tema del compliance. Y como ustedes pueden ver acá, hay distintos ámbitos en los cuales el compliance debería ejercer su labor en todo lo que es la legislación, la regulación, los contratos, los términos y los acuerdos del contrato, la garantía, las fusiones y todo lo que es el compliance del software son temas que deberían estar relacionadas con el ejercicio de un buen compliance a nivel de la organización y las personas. Y por último, en relación a las leyes y las regulaciones, que básicamente es lo que nos va a hablar mucho más en profundidad Carolina, en todo lo que es, por ejemplo, la protección de los derechos de autor, que es algo que nosotros también vivimos cuando desarrollamos iniciativas. Se aplica principalmente a todo lo que es software, a la mayoría de los sitios web o a cualquier obra que pueda ser sujeta a ser digitalizada, pueden considerarse directamente por la organización como si fuera un activo de TI.
todo lo que tiene que ver las normas de rendición de cuentas, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa. Eh, la ley de Sarbanes-Oxley, ya no solo debe incluir el valor de los activos de TI en las divulgaciones financieras, sino que SOX también define los registros electrónicos corporativos que tienen que guardarse por un periodo de tiempo determinado. La ley de derechos de privacidad individual y de pacientes, todo lo que tiene que ver con el mundo médico, eso ahí son temas muy sensibles. Todos los actos sectoriales, ¿ya? Que son reglas aplicadas por organismos expertos que van complementando leyes de antimonopolio y otras leyes comunes para poder regir el comportamiento de una empresa en una industria particular, ¿ya? Esto es algo muy relevante. Y es hora de presentar a Carolina y Sebastián. Carolina del Río, socia del área de propiedad intelectual, tecnología y privacidad de Dentons, cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en empresas nacionales, junto a empresas nacionales e internacionales, exclusivamente en algo específico, en el diseño de estrategias de protección de sus activos intangibles. Sebastián Miller es asociado también del área de propiedad intelectual de Dentons, tecnología y privacidad, eh, y su experiencia básicamente se centra en lo que es asesorar a clientes en diversas industrias, en lo que es el compliance regulatorio en materias de protección de datos personales, ciberseguridad, entre otras. Así que dejo a Carolina con Sebastián para que nos hablen de las claves de la nueva ley de protección de datos navegando el laberinto de la privacidad. Cedo el control. Bueno, muchas gracias. Mientras Sebastián pone la presentación que vamos a compartir con ustedes, bueno, como decía Francisco, me llamo Carolina del Río, soy abogado y yo lidero todo el área de protección de datos y propiedad intelectual en Dentons. Sí, efectivamente tengo muchos años de experiencia, lo cual, pero no supone que soy tan vieja porque empecé cuando era bien jovencita trabajando en estas áreas, digamos, de todo lo que hice relación como poder ayudar a las empresas a que a través de la gestión y protección de sus activos intangibles tengan herramientas de competitividad. Básicamente un poco eso es lo que buscamos hacer y lo que hacemos. Hoy día la verdad es que lo que queremos hacer es más que dictar cátedra o decir lo que hay que hacer o no hacer, es como conversar con ustedes acerca de las nuevas regulaciones que supone un proyecto de ley de protección de datos personales y cómo les va a impactar a ustedes, digamos, cuáles van a ser las consecuencias en sus empresas de esta nueva ley de protección de datos personales. Como para ponernos en contexto, a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados, pero a lo mejor otros no, pero para saber por qué estamos hablando de este tema es porque es importante hablar del panorama regulatorio. Y para que ustedes sepan, nosotros sí tenemos hoy día una ley de protección de datos, que es la ley, la que se señala en la slide, la 19.628, es súper antigua, es del año 1999, más que yo en temas de propiedad intelectual. Y esta ley, si bien nosotros como país fuimos pioneros en relación a nuestros vecinos en contar con una ley hace tanto tiempo, hoy día las regulaciones de esta ley no se condicen ni son capaces de dar respuesta al contexto y a las necesidades que hoy día como una economía y una sociedad digital tenemos. Y es por eso entonces que el año 2017 se ingresa un proyecto de ley al Congreso para modificar esta ley de protección de datos que quedó prácticamente obsoleta. Y es tan importante el tema de la protección de datos personales que en el 2018 se modifica la Constitución y se le da a la protección de datos personales la categoría de una garantía constitucional. Es un derecho constitucional que está consagrado en la Constitución. ¿En qué estamos hoy día? Hoy día se se ingresó el proyecto a lo que se llama la comisión mixta para que resuelva las últimas modificaciones. ¿Y por qué? Porque la Cámara de Diputados estableció ciertas indicaciones que pasaron al Senado, el Senado las rechazó y hoy día entonces esta comisión mixta prácticamente ya tiene terminado todo su trabajo. A lo que sabemos hasta ahora solamente existirían como 4 artículos que están como pendientes de su redacción final y uno de esos tiene relación con algo que Sebastián después va a explicar mejor y que es importante para ustedes porque dice relación con las multas que se pueden ser aplicados en caso de incumplimiento de esta ley. Las multas hoy día son muchísimo más altas, van a ser mucho más altas de las que hoy día contempla la ley de protección de datos. Siguiente, por favor.
para que entendamos un poco cuáles son las obligaciones que ustedes como empresas van a entender, es importante que repasemos rápido ciertos conceptos que son como esenciales. El primero es, ¿qué es el famoso dato personal? Y se entiende por dato personal. La verdad es que la ley actual también hace una definición somera de dato personal, pero el proyecto de ley se encarga de definirlo mucho mejor y señala que es cualquier información, pero que esté vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. O sea, solamente se aplica a personas naturales. Y uno puede decir, ¿qué es lo que es una persona identificable? Bueno, va a ser identificable cuando podamos determinar su identidad, ya sea directo o indirectamente a través de uno o más identificadores. ¿Cuáles? El nombre, la huella dactilar, la foto, el pertenecer, por ejemplo, a un club social o a una asociación, mi cédula de identidad. Esos se consideran que son identificadores que me permiten lograr identificar o lograr tener la identidad de una persona natural. Lo que sí es importante es que deben considerarse todos los medios y factores objetivos que razonablemente podrían usarse para poder identificar a una persona en el momento del tratamiento. Porque, por ejemplo, si yo digo, no sé, Francisco es doctor, no me sirve, no voy a poder identificar, no es un dato personal, porque ¿cómo voy a poder identificarlo? Francisco es doctor, pero si a eso le uno la foto de Francisco, su cédula de identidad o su nombre completo, sí yo voy a poder, con todos estos indicadores, lograr identificar la persona natural de Francisco y pasaría a ser un dato personal. ¿Qué es lo que es un dato sensible? Un dato sensible son datos personales, pero que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a ciertos hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. El proyecto de ley se encargó de dar una enumeración taxativa. ¿Por qué? Y es importante esto porque el tratamiento que da el proyecto de ley a los datos sensibles es mucho más exigente y riguroso que el tratamiento de cualquier dato personal. Por lo tanto, tampoco podríamos tener un bolsón indeterminado de datos sensibles. Entonces, el proyecto de ley da esta enumeración taxativa y dice que son, por ejemplo, si tengo una afiliación política o gremial o sindical, un dato de salud, los datos biométricos o una información relativa a mi identidad de género, a la vida sexual, al perfil biológico humano, pero se encarga específicamente de identificarlo de manera más taxativa. Y como les decía, es muy relevante porque el estándar de protección es mayor para los datos que sean considerados sensibles. Es importante también, lo vamos a ver después, que la ley equiparó a los datos de los menores, que se consideran que son menores de 14 años, como datos sensibles. Ahora, ¿qué es el famoso tratamiento de datos? Cuando hablamos del tratamiento de los datos personales, la definición es súper amplia, porque si se fijan, dice cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, da lo mismo si es automatizado o no, pero que permiten de cualquier forma, y aquí es importante, recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales o conjuntos de datos personales. Entonces, el solo hecho de almacenar un dato, lo guardo en un registro de datos, significa que yo estoy tratando los datos y por lo tanto tengo que cumplir con las obligaciones y todas las disposiciones que establece la ley y que no son pocas, que ya más adelante Sebastián va a ahondar un poco más en eso. Entonces, o lo mismo puede pasar que a lo mejor yo finalmente termino anonimizando un dato, pero igual accedí a ese dato para poder después anonimizarlo. Entonces, igualmente tuve una operación de tratamiento de datos y que tengo que estar como responsable de datos personales siempre en la situación de poder justificar frente a los titulares de los datos y eventualmente frente a la Agencia de Protección de Datos. Entonces es importante que como empresa y como personas dimensionemos toda la cantidad de datos personales que siempre estamos tratando. Nosotros damos una cantidad de información increíble y a lo mejor aquí más las mujeres que los hombres porque entramos no sé, a Instagram y al e-commerce y damos un montón de datos que no nos damos cuenta, pero también nosotros estamos constantemente manejando o tratando información de terceros. Si yo tengo un contrato con un proveedor, por ejemplo, de servicio, está la información mía como empresa, pero también está la información de ese proveedor de servicio. Hay un nombre, un root. Entonces, vale la pena, digamos, que nos hagamos la pregunta o reflexionemos como empresa de que sí estamos constantemente en actividades que se consideran de tratamientos de datos personales. ¿Quién es el famoso responsable de tratamiento? Y esto es súper importante porque es la persona sobre la cual van a caer las penas del infierno, digamos, va a ser que en definitiva va a tener que responder si hay un caso de incumplimiento. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada,
Y lo importante es esto, que debe decidir, es la persona que decide acerca de los fines y los medios del tratamiento de datos personales. Da lo mismo si lo hace él personalmente o le encarga a un tercero, llamado mandatario, o mandata a un tercero que realice el tratamiento de datos. Pero quien decide y dice, oye, los fines y los medios por los cuales voy a tratar los datos personales son estos, es finalmente el llamado responsable de datos personales. Y tenemos, ¿no es cierto?, por otro lado, al mandatario. El mandatario simplemente es la persona que va a tener que tratar los datos de acuerdo a las indicaciones, instrucciones y a los fines y medios que han sido definidos por el responsable de datos. Él es el que en definitiva va a tener que hacer lo que su responsable de datos le diga. Otros conceptos esenciales que es importante que ustedes sepan es en relación con la categoría de los famosos datos. La ley actual, como que someramente define, hace una definición muy simple, entre dato personal, que ya lo vimos, entre datos sensibles, y también se refiere a los datos de naturaleza económica, bancaria, financiera o comercial. Pero la nueva ley, el proyecto de ley, establece y considera otras categorías de datos que tienen su tratamiento específico. ¿Cuáles son? Los datos de geolocalización, los datos históricos, estadísticos, científicos de investigación, datos relativos a infracciones civiles o penales o disciplinarias. Dejé al último los que están en este recuadro, ¿no es cierto?, que son los datos de menores, los datos relativos a la salud y perfil biológico humano y los datos biométricos. ¿Y por qué especial hincapié hago el dato de los menores? Porque hoy día hay muchas ocasiones en que uno trata datos de menor, entendiendo menores de 14 años, así lo entiende la ley. Y la ley se ha preocupado mucho y ha sido muy exigente cuando se trata del tratamiento de datos de menores y de adolescentes. Y ha dicho que se puede hacer el proyecto de ley en la medida que siempre se haga teniendo en consideración el interés superior de esto y el respeto a una autonomía progresiva. Y entonces va a exigir más resguardos y va a exigir más respecto del tutor o quien está con su cuidado, va a tener que dar el consentimiento y establece ciertas reglas que en razón del tiempo no los vamos a establecer ahora, pero si el día de mañana tienen alguna duda, felices que nos pregunten. Y todos estos se consideran, ¿no es cierto?, datos sensibles. ¿A quiénes aplica esta ley? La ley actual de protección de la vida privada solo tiene aplicación dentro del territorio nacional, lo cual no es menor, porque hay un montón de operadores de redes sociales, motores de búsqueda o cualquier otra cantidad de prestadores de servicios en la web que quedan fuera de la aplicación de esta ley en circunstancias que están constantemente tratando datos en forma masiva. Entonces el proyecto de ley se encargó de esto, y al igual que el reglamento europeo, es importante señalarles que muchas de las disposiciones del proyecto de ley están basadas en lo que se conoce como el GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos Europeo, sí tiene aplicación extraterritorial. Entonces, ¿qué dice el proyecto de ley? Dice, ok, se va a aplicar a cuando el responsable de los datos personales o el mandatario, este tercero a quien el responsable encargó, estén establecidos o constituidos en Chile. Esa es como la regla general, es la base. Pero ¿qué pasa en otros casos cuando el mandatario, con independencia de su lugar, el mandatario no está en Chile, pero realiza operaciones de tratamiento de datos personales a nombre de un responsable de datos que sí está en Chile? Entonces, en ese caso, la ley se aplica. También se va a aplicar cuando ya sea que el responsable de datos o el mandatario, ninguno de los dos está constituido o establecido en Chile, pero el tratamiento de datos personales está destinado a ofrecer bienes o servicios a titulares de datos que sí están en Chile, independientemente si se le requiere un pago o no. En ese caso, la ley se va a aplicar. Y también es el mismo caso cuando el mandatario y el responsable no están en Chile, pero la operación de tratamiento de datos personales tiene por objeto monitorear el comportamiento de titulares de datos que sí se encuentran en Chile. Y ese monitoreo incluye el análisis, el rastreo, el perfilamiento o incluso las predicciones de comportamiento. Y por último, cuando el tratamiento de datos personales es realizado por un responsable de datos que no está en Chile, pero igual se le aplica la ley, ya sea por aplicación del derecho internacional o a causa de un contrato. Como sea, cada vez que un responsable de datos o mandatario no está en Chile, pero hace tratamiento de datos respecto de titulares que están en Chile, tiene una obligación, y es designar o a un representante local
o a un canal que normalmente se ha entendido que es un correo electrónico, que siempre tiene que estar actualizado y vigente. ¿Para qué? Para, uno, recibir notificaciones de la Agencia de Protección de Datos, que ya vamos a ver qué es lo que es y por qué es tan importante, pero también de los titulares de los datos personales, porque vamos a ver más adelante que se refuerzan mucho los derechos de los titulares de datos personales. Y esos derechos suponen el acceder y estar constantemente pudiendo preguntar al responsable de datos por sus datos, que los actualice, cuál es la finalidad, cuál es la licitud. Entonces, las empresas tienen que estar, es obligación, capacitadas para poder responder a todos estos requerimientos de manera oportuna, dentro del plazo que establece la ley, pero además de manera fundada. Entonces, es importante tener ese canal de comunicación. La siguiente, por favor. Entonces, a quienes no aplica esta ley, no va a aplicar esta ley a los medios de comunicación social, pero no siempre. En la medida que los medios de comunicación hagan tratamiento de datos personales con la finalidad de informar o de opinar. Entonces, por ejemplo, si un periodista quiere decir, publicar una noticia, no sé, tal persona chocó y era Carolina del Río y da datos personales míos, pero está informando de algo, no tiene que pedirme mi consentimiento. Distinto es que haga un tratamiento de datos personales, no bajo este alero de la finalidad de informar y opinar. Ahí sí le aplica la ley y tiene que regirse por las reglas generales. ¿A quién más no le aplica? A las personas naturales en relación con sus actividades personales. Si yo tengo en mi lista de contactos, por ejemplo, a Francisco, porque somos amigos y lo conozco, o a mi familia, o a mis contactos más directos, no tengo problema. Pero distinto es si yo voy a tener, a lo mejor, de terceros con los que son clientes, o terceros con los que voy a querer tener una relación comercial. Ahí ya no es tan dato personal la actividad personal. Y tampoco se aplica al tratamiento de datos de personas jurídicas. Siempre tiene que ser tratamiento de datos de personas naturales. ¿Desde cuándo se aplicará esta ley? Precisamente, y esto también se hizo con el reglamento europeo, la ley ha pensado que tiene que darnos un tiempo, ¿no es cierto?, a las empresas para poder adoptar todas las medidas, revisar y establecer las políticas que me permitan cumplir con la ley. Entonces, va a haber un plazo que se llama de vacancia, porque desde que se publica la ley, tiene que pasar 2 años para que entre en vigencia. Entonces, dentro de ese plazo, y antes incluso, las empresas debieran ir como preparándose para la entrada en vigencia de esta ley. Como les dije anteriormente, el proyecto sigue discutiéndose en la comisión mixta. Se supone que debiera estar este año. Y en términos generales, ¿cuáles son los principales cambios que acarrea esta ley? El establecimiento y fortalecimiento de nuevos principios. Y la verdad es que los principios no son más que obligaciones que va a tener el responsable de datos en el tratamiento de sus datos. Por ejemplo, se incluye como principio, si bien esto lo va a explicar más adelante mejor, más detalle Sebastián, el principio de la transparencia. Eso supone que las empresas tienen la obligación de tener a disposición de los titulares de datos políticas de privacidad de manera accesible y constantemente actualizada, donde la empresa informe qué datos se están tratando, cuál es la naturaleza de los datos, cuáles son los fines, por qué estoy recolectando estos datos, cuál es la base de la licitud, por cuánto tiempo los voy a mantener, los voy a comunicar o ceder a otra persona, cuáles son las medidas de resguardo para evitar que se alteren, se pierdan, los hackeen. En fin, ese es un principio de transparencia. O, por ejemplo, se robustecieron otros principios, como el principio de proporcionalidad y el de finalidad. Proporcionalidad, yo voy a recolectar exclusivamente aquellos datos que sean pertinentes, adecuados y necesarios para los fines que he determinado para poder tratar los datos y que le he informado previamente al titular de los datos. Lo mismo los fines tienen que ser expresos, explícitos, ilícitos. Yo no puedo tener un fin genérico etéreo porque eso la ley no lo permite. Luego se establecieron nuevas fuentes de licitud del tratamiento de datos. Lo vamos a ver en la slide siguiente, pero hoy día la ley contempla solo 2, que son el consentimiento, ¿no es cierto?, el titular autoriza, o la ley. El proyecto incluye más. Nuevos derechos para los titulares. Estos famosos derechos ARCO, ¿no es cierto?, de acceso, rectificación, cancelación, se incluyen nuevos derechos. No quiero ahondar más porque Sebastián se va a referir más a ello. Incluye nuevas categorías de datos, que ya las vimos en las slides anteriores, ¿no es cierto?, en los datos biométricos, geolocalización, los datos del perfil biológico, ¿no es cierto? Incluyen muchas más categorías de datos, más allá de un dato personal o un dato sensible. Hay una nueva autoridad, y esto sí que es importante, porque hoy día, con la ley vigente,
ante un evento de fuga o pérdida de información se va a los tribunales, lo cual es lento, las multas son súper bajas, son 50 unidades tributarias, finalmente la gente no lo termina haciendo, pero hoy día no va a ser así, ahora va a haber una agencia de protección de datos como un órgano autónomo con muchas facultades, no solo de dictar guía, sino que también disciplinarias, y las multas son sancionadoras, y las multas son muy altas. Y, como lo decía también, hay nuevas sanciones. Se establece categorías de infracciones en leves, graves y gravísimas. Y en función de eso son las multas. Eso todavía está discutiéndose en la comisión mixta, pero como sea, las multas son bastante más altas. Pueden ser hasta 20.000 unidades tributarias mensuales, ya no solo 50. ¿Cuándo puedo tratar datos personales? El proyecto de ley incluye más opciones. Antes era solamente el consentimiento y la ley. Y incluye, por ejemplo, por la ejecución de un contrato, por un interés legítimo, por satisfacer el interés legítimo del responsable de datos de un tercero, siempre y cuando no se infrinjan los derechos y libertades de los titulares, porque voy a ejercer o me voy a defender o formular un reclamo ante un tribunal. Entonces, esto es súper importante porque normalmente uno dice, bueno, tengo el consentimiento. Sí, que es una base de licitud, pero no significa que sea la más idónea base de licitud, porque ¿qué pasa si yo quiero tratar datos de un grupo grande de personas, un tratamiento masivo? Obtener el consentimiento de todos ellos parece ser un poco difícil y engorroso, entonces es importante que también tengan presente, y por eso la ley amplió las causales de licitud del tratamiento de datos a estas otras opciones, porque si no era muy restringido. Y al día de hoy, el consentimiento, ¿cómo debe ser expreso, informado y por escrito, pero en el proyecto de ley establece que debe ser libre, expreso, específico, inequívoco y informado. ¿Y qué significa esto? Básicamente es cualquier declaración que deje en evidencia que yo estoy manifestando el sí, ¿vale? Puede ser desde marcar una X en un casillero, en un box, ¿no es cierto?, en una aplicación, o formalmente decir, sí, doy mi consentimiento. Pero en todo, como sea, en cualquiera de estos casos, tiene que ser siempre previo al tratamiento de datos y muy informado, y es esencialmente revocable. Yo puedo haber dado mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para un determinado fin, pero después puedo decir, ya no quiero que me lo sigan haciendo, y la empresa tiene la obligación de no seguir tratando mi dato personal y probablemente en ese caso anonimizarlo. Y esto es importante porque en otras legislaciones, por ejemplo la mexicana, se acepta el consentimiento tácito. Acá no. Acá tiene que haber una manifestación clara, una actitud, una gestión positiva de querer decir que sí. Y aquí ya les cedo a partir de las slides que vienen a continuación, les cedo la palabra a Sebastián. Y en todo caso, cualquier duda que pues tengan, nosotros dejamos nuestros correos, nosotros felices de poder contestarles si quieren saber algo más, porque para no aburrirlo, la verdad es que, y bien, en hora del tiempo, es como una pincelada de lo principal. Muchas gracias. Algunas preguntas que tenga la... Muchas gracias, Carolina. Excelente tu presentación. De hecho, me gustaría que el próximo año pudieras volver al Club CIO y contarnos un poquitito más en profundidad qué es lo que está pasando, actualizar a la comunidad respecto a qué es lo que está pasando. Así Listo. que abro la... No sé si Francisco, alguien quiere hacer disculpa. alguna O si quieren consulta lo por el hacen al chat. final, porque Sebastián. Sí, eso te iba a proponer, Francisco, si quizás terminamos la presentación para no perder la continuidad y Dale, porque hay dale, algunos disculpa, puntos dale. que voy a reforzar respecto de lo que dijo Carolina, y de ahí podríamos Perfecto. abrir el micrófono. Y bueno, Adelante, adelante, disculpa. muy buenos días a todos y todas los aquí presentes. Yo voy a continuar la presentación agarrándome de un tema que al menos yo considero que es de vital importancia, sobre todo con la práctica actual que tiene que ver con el tratamiento de información que se encuentra disponible en fuentes de libre acceso público. ¿Y por qué le dimos énfasis a este tema? Porque acá va a haber un cambio de paradigma muy importante. Al día de hoy la verdad es que nosotros tenemos la quizás errada concepción de que porque un dato está disponible al público, está al alcance de la mano en Internet, es un dato que yo puedo utilizar de forma desmedida o para cualquier tipo de propósito. Y eso en realidad es una concepción que no es tan descabellada, pensando que la ley actual de protección de datos de cierta forma consolida esta situación. ¿Por qué decimos que lo consolida? Porque la ley de protección de datos establece bastantes excepciones
a la necesidad de obtener el consentimiento de un titular para efectos de tratar datos de ese titular que se encuentren en fuentes de acceso público. Principalmente datos de naturaleza económica comercial o, por ejemplo, datos que me sirvan a mí como responsable para realizar comunicaciones de venta directa, que es la razón principal por la cual nosotros recibimos todos los días cientos de llamados ofreciéndonos bienes y servicios. Y de la misma forma, la ley actual hace una excepción a la finalidad, o sea, yo puedo utilizar datos que están disponibles con una finalidad específica, como por ejemplo información que está en algún registro público o información disponible en la oficina judicial virtual para los abogados, y la puedo utilizar con una finalidad distinta. Entonces, en el fondo, yo adscribirla a mis propios fines. Todo esto, con el nuevo proyecto, viene a cambiar de forma radical. Porque en realidad, bueno, si bien en realidad este fue un tema que se discutió bastante en ambas cámaras, se decidió por no dar una excepción al tratamiento de información disponible en fuentes de acceso público y en ese sentido tendrían que cumplirse las reglas generales de cualquier otro tipo de datos. O sea, si yo quiero tratar información que está disponible en el público, yo necesito identificar alguna de las bases de licitud de las que hablaba Carolina. O sea, yo tengo que o ir a obtener el consentimiento de esa persona o identificar un interés legítimo que me permita a mí tratar esa información. Y de esa forma, esa información también se resguarda, ¿no es cierto? Porque finalmente, cuando uno hace público un dato, o sea, toda la información, por ejemplo, que nosotros tenemos disponible, quizás en Facebook o en alguna otra red social que no esté privada, nosotros no la ponemos a disposición del público para que, por ejemplo, venga un tercero y la utilice para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Esos son los principales resguardos que se tratan de adoptar por parte del proyecto. Ahora, Carolina ya hablaba un poco sobre cuándo puedo tratar datos personales, pero eso es una suerte de puerta de entrada, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una base de licitud, nosotros entramos, por así decirlo, a la casa, que es esta regulación de la protección de datos, pero una vez que estamos dentro tenemos que cumplir las reglas de la casa. Y cuando hablamos de las reglas de la casa nos referimos a los principios. Y por favor no se engañen, cuando hablamos de principios, estos en realidad son obligaciones. ¿Por qué son obligaciones? Porque si yo no cumplo con estos principios y trato los datos personales de terceros conforme a mi propio criterio, yo puedo llegar a ser sancionado. Entonces esto en realidad tiene un enforcement bastante importante y es un poco el corazón también de la regulación. ¿Y cuáles son estos principios? Tenemos, por ejemplo, el principio de licitud, la finalidad, la proporcionalidad, la calidad de los datos, la responsabilidad, la confidencialidad, seguridad y la transparencia de información, que los voy a pasar a explicar en detalle ahora. Voy a partir con el principio de licitud, y este principio lo que nos indica es que los datos personales se pueden tratar, pero siempre con sujeción a la ley, de forma leal. ¿Y cuál es la carga que me cae a mí como responsable del tratamiento? Que yo finalmente soy el que de forma proactiva tiene que estar encargado de acreditar la licitud de ese tratamiento. Entonces, el día de mañana, ya el titular o la autoridad encargada viene y me fiscaliza, yo tengo que tener la suficiente documentación o todos los procesos ya previstos para poder demostrar que ese tratamiento es legítimo, que yo obtuve el consentimiento, si es que corresponde, que ese consentimiento es válido, etc. Un segundo principio es el de proporcionalidad. Y eso básicamente quiere decir que yo tengo que dotar aquellos datos que resulten estrictamente necesarios para la finalidad que yo me propongo cumplir. Y acá la clave es hacer un test de 3 pasos. Lo primero es la idoneidad, ¿no es cierto? El test de la idoneidad. O sea, ¿me sirve efectivamente este dato para cumplir con este propósito? O sea, ¿hay una funcionalidad, hay una adecuación de esa información? Si eso es así, yo tengo que pasar a un segundo test, un test de necesidad. Esto es, ¿de verdad necesito toda esta información para cumplir este propósito o podría quizás minimizar los datos? O podría quizás recurrir a datos que sean un poco menos intrusivos y que me permiten lograr cumplir con la misma actividad. Y una vez que ya tengo estos 2 pasos, tengo que culminar con un test de proporcionalidad propiamente tal, en donde básicamente tengo que poner en una balanza mi actividad de tratamiento, que en principio es legítima, con los derechos del titular que yo potencialmente puedo estar afectando. Y tratar de encontrar un justo equilibrio. O sea, la idea es que más allá de que cumpla con con los dos primeros puntos, que yo no esté realizando una afectación que sea tan excesiva y tan intrusiva que llegue a afectar a la esfera de privacidad razonable del titular. Es muy importante, y esto también está agregado por este proyecto, que se establezcan periodos de conservación adecuados. O sea, yo los datos no los puedo mantener por siempre, los tengo que tratar en la medida en que me sirvan para cumplir los fines que yo tengo previstos. Luego de eso yo los tengo que cancelar, los tengo que anonimizar,
salvo que en ciertos casos yo puedo adscribirlos a una finalidad que está correlacionada, que eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, muy relacionado con lo anterior está el principio de finalidad. O sea, yo los datos los tengo que tratar, pero con fines específicos, explícitos y lícitos. Y en realidad yo no me puedo exceder de esa finalidad, salvo, por ejemplo, que los utilice para un fin compatible. O sea, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un contrato con un proveedor y ese contrato termina y el día de mañana yo tengo que hacer reportes de, por ejemplo, de cumplimiento de ese proveedor dentro de mi empresa, o si necesito, por ejemplo, resguardar esa información porque quiero demandar el día de mañana al proveedor porque me incumplió el contrato, yo podría identificar finalidades que son compatibles con la finalidad originaria y eso me permitiría mantener los datos por más tiempo. O bien podría ocurrir que yo identifique una base de licitud nueva, como podría ser que el contrato me permite mantener los datos para otros fines, o bien que obtuve nuevamente el consentimiento, o que la ley me lo permite, etc. Acá lo importante es que la esfera de acción del responsable de datos va a venir dada por la finalidad. Yo no puedo pedir autorizaciones genéricas. Si es que yo voy a pedir el consentimiento, no puedo incluir una cláusula que diga que el titular me da permiso para utilizar sus datos personales para cualquier fin que resulte lícito o para cualquier propósito legítimo que se proponga a la compañía, porque en realidad eso es básicamente un bolsillo payaso. Y eso en realidad no va a ser aceptable bajo la nueva regulación. En cuanto al principio de calidad de los datos, estos tienen que ser exactos, completos y actuales en relación con los fines del tratamiento. Y en caso de que estos no estén actualizados o estén incompletos o bien sean inexactos, el titular de los datos va a poder solicitarme a mí la rectificación de esa información, que eso es uno de los derechos que tiene el titular de los datos. Pero ojo, el hecho de que el titular pueda solicitarme esta rectificación no quiere decir que yo de motu propio no tenga que hacerlo. Yo estoy obligado en principio a tener información de calidad, a tratar información de calidad, salvo obviamente que sea el titular el que me entregó de forma voluntaria esos datos. O sea, si él me entregó datos que no están actualizados, a él le corresponde solicitarme que los actualice, ¿verdad? Pero si yo los recolecté, por ejemplo, de forma automatizada, y el día de mañana el titular me pide acceso a esos datos, yo tengo que darle datos que estén actualizados. Y por eso es muy importante, está muy vinculado con el tema de los plazos de conservación. Por eso tener datos por 20 años en realidad no es una muy buena estrategia desde el punto de vista de la calidad. El principio de responsabilidad también, básicamente lo que sostiene es que el responsable del tratamiento va a ser el encargado de cumplir con las disposiciones de esta ley y finalmente dar cara ante la autoridad y ante el titular de los datos. Y no solamente dar cara desde una perspectiva de la responsabilidad civil que le pueda caber, que sea por los daños patrimoniales o morales que puedan devenir de una filtración, sino que también multas, como ya mencionaba Carolina, y que vamos a ver más adelante. Un principio de seguridad, esto es una gran novedad del proyecto porque se viene a resguardar la famosa triada de la ciberseguridad, ¿cierto? O sea, velamos por que los datos se mantengan en confidencialidad, que se mantenga su integridad y que se mantenga la disponibilidad de la información. Y también se vela porque los sistemas que almacenan estos datos sean resilientes, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que voy a tener que aplicar en el caso concreto? La verdad es que el proyecto no nos dice exactamente cuál es la respuesta. Eso es un análisis que vamos a tener que hacer de forma un poco más casuística. Vamos a tener que tomar en consideración, por ejemplo, si es que yo estoy tratando información extremadamente sensible, o si, por ejemplo, estoy tratando información de menores, ¿no es cierto? Menores de 14 años, que obviamente si lo ubicamos en un mapa de calor, lo más probable es que esté en la zona más roja, ¿no es cierto? O sea, es lo que más riesgo nos genera. ¿Qué más podemos tomar en consideración? Si hago un tratamiento masivo de datos, si la probabilidad de una filtración es muy alta. Todos esos factores yo los tengo que tomar, tengo que hacer una evaluación de riesgo y tengo que, en función de ese resultado, determinar dentro del estado del arte cuál es la medida de seguridad más apropiada. Y bueno, hay una obligación adicional que es de reportar vulnerabilidades que hayan sido identificadas por el responsable a la autoridad, a la Agencia de Protección de Datos. Esto obviamente se tiene que hacer en un plazo expedito. La ley no nos dice un plazo, cosa que puede ser muy buena o muy mala, porque claro, o sea, si yo estoy en posición para informar esta vulnerabilidad dentro de 2 horas, no lo puedo hacer en una semana, ¿verdad?
Y además, si es que estamos hablando, por ejemplo, de una brecha de seguridad que afecta datos sensibles, datos de menores o datos de carácter económico, también tengo que informar al titular. Otro principio que se agrega en esta regulación es el de transparencia e información. ¿Y qué implica esto? Que yo como responsable tengo que estar constantemente poniendo a disposición al público una versión actualizada de mis políticas de privacidad. Y eso implica informar al público acerca de mi actividad de tratamiento, cuáles son los datos que yo manejo, cuál es la justificación o la base de licitud para yo poder tratar esos datos, con quién los comparto, cuáles son los plazos de retención, qué medidas de seguridad estoy implementando, etcétera. Esto básicamente responde a este espíritu de tratar de dar herramientas a los titulares de los datos para efectos de que ellos puedan ejercer sus derechos el día de mañana. Y por último, el principio de confidencialidad, que acá obviamente no hay mucho que explicar, la palabra lo dice de sola, pero suele pasar mucho que las organizaciones piensan que porque están protegiendo los datos dentro de sus propias fronteras, es decir, que los datos no salen de la organización, están cumpliendo con este principio. Y la verdad es que eso no necesariamente es tan así, porque a lo mejor yo como asociado de mi empresa no tengo por qué acceder a absolutamente toda la información de los clientes con los que trato. Y de igual forma, yo tampoco tengo por qué acceder a la información de las personas que trabajan conmigo. No tengo por qué acceder a su sueldo, no tengo por qué acceder a las licencias, a la información sobre las licencias médicas que se han tomado. Entonces, establecer controles de acceso y perfiles privilegiados es una muy buena forma para efectos de que la confidencialidad se mantenga no solamente dentro de la empresa, sino dentro de quienes necesitan conocer esa información al interior de la empresa, y no más. Y con esto no solamente cumplimos con la confidencialidad, sino que también cumplimos con la seguridad. En cuanto a otras obligaciones, bueno, lo evidente es que yo tengo que cumplir como responsable con estos principios legales. Tengo que velar porque si es que recolecto información, tiene que ser de fuentes lícitas, ¿no es cierto? Con fines específicos, explícitos y lícitos. Por lo mismo es muy importante, si es que yo voy a acceder a una base de datos, a hacer un verdadero due diligence respecto de si cuento con la habilitación legal para acceder a esa base de datos. Tengo que comunicar o ceder información exacta, completa y veraz. Tengo que informar al titular sobre la licitud del tratamiento de sus datos. Y en ciertas instancias, y me quiero detener acá un poco, voy a estar obligado a realizar una evaluación de impacto de riesgo. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? En general, cuando la probabilidad de que ocurra el riesgo o el impacto que puede tener el riesgo del tratamiento puede generar una grave afectación de los derechos de los titulares. ¿En qué casos sí o sí se va a dar esto? Cuando hay una evaluación sistemática basada en decisiones automatizadas, cuando exista monitoreo sistemático de zonas de acceso público, cuando haga tratamiento masivo de datos, o bien cuando yo trate datos sensibles. En todos estos casos, antes de que yo realice el tratamiento, tengo que proceder a hacer una evaluación de impacto de riesgo. Y también tengo que definir mecanismos técnicos que permitan a los titulares ejercer fácilmente sus derechos. O sea, no puede ser que yo como titular de datos no pueda oponerme a una determinada actividad de tratamiento porque la página web del responsable es muy engorrosa, es muy compleja, no tengo idea de dónde está la casilla de correo. O sea, la obstaculización del ejercicio de sus derechos es una de las cuestiones que están están sancionadas bajo este proyecto. Y me detengo brevemente en la figura del mandatario, porque hemos hablado todo este rato del responsable y resulta que ¿qué pasa con el mandatario? O sea, si yo le encargo a un proveedor cloud que me almacene cierta información y resulta que ese proveedor cloud tiene una brecha de seguridad, ¿a quién sancionan? Bueno, lamentablemente me van a sancionar a mí. Y por lo mismo, yo como responsable me tengo que asegurar de que el contrato que yo tengo con ese proveedor cloud tenga de forma bien específica las finalidades del tratamiento. O sea, en el fondo yo quiero que el proveedor cloud me trate los datos solo con un fin específico, que es el almacenamiento de los datos de la nube, y también sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Las medidas de seguridad que tiene que implementar, de forma que el día de mañana yo pueda dirigirme contra ese tercero y pedir que me repare si es que yo llego a ser sancionado por su incumplimiento. Brevemente me voy a referir a los derechos de los titulares. Hoy en día se conocen como los derechos ARCO porque solamente existen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero el proyecto agrega dos más. Cuando hablamos de acceso, nos referimos a la posibilidad que yo tengo de solicitar que me confirme el responsable si es que está tratando mis datos y si es así, que me diga cuáles son y me entregue una copia. Si es que estos datos están desactualizados, incompletos, yo puedo solicitar que estos sean rectificados.
También yo puedo pedir que se elimine la información que está tratando el responsable, que esté relacionada conmigo, o bien puedo, sin solicitar que se elimine, oponerme a determinadas finalidades de tratamiento, ¿ya? ¿No es cierto? Y ahí tenemos los 4 derechos básicos. Pero también contamos con un nuevo derecho de oposición a decisiones automatizadas, cuestión que es muy importante cuando nosotros implementamos sistemas de inteligencia artificial dentro de la organización que nos sirven para tomar decisiones. Bueno, resulta que un titular que vea que estas decisiones pueden afectarle en sus derechos de alguna forma. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito a un banco y la decisión la toma un algoritmo, yo voy a poder solicitar que esa información sea revisada por un humano. Y por último, el derecho a la portabilidad de los datos personales. En el fondo, acá yo puedo solicitar que me entreguen una copia estructurada de los datos en un formato que sea compatible de uso común y que eso que se transfiera a otra persona que vaya a ocupar el rol de responsable, que podemos hacer un poco el símil con lo que es la portabilidad telefónica hoy en día. Esto es también una de las novedades del proyecto que tiene que ver con los flujos transfronterizos de datos. Y acá, sin ánimo de quedarme mucho tiempo en esta slide, les comento que un poco el espíritu de estas restricciones que se imponen a la salida de datos fuera de la jurisdicción chilena responden a que en realidad existen jurisdicciones que no tienen una ley de protección de datos o normativas de privacidad muy robustas y por lo mismo si es que yo saco los datos de Chile, bueno, hoy día Chile en realidad es una de esas jurisdicciones, con este proyecto ya no, pero si sacaran los datos de Chile y pasaran esos datos a una jurisdicción que tiene menores niveles de seguridad, la verdad es que esta ley sería un poco letra muerta, porque hoy día sabemos que el Internet no tiene fronteras. Como había mencionado Carolina, se crea una nueva autoridad reguladora que es la Agencia de Protección de Datos, que es un organismo público, técnico y descentralizado. Muy importante que este es un organismo técnico porque va a ser un órgano experto, no va a ser un órgano que compartirá funciones con otra entidad pública. Y no voy a reparar en todas las facultades que tiene porque me interesa principalmente la facultad interpretativa. En el fondo, ellos van a ser los encargados de interpretar la ley, darle un correcto sentido, dictar reglamento. Va a tener la posibilidad de sancionar. Perdón, va a tener la posibilidad de sancionar. En el fondo, va a imponer las sanciones que establece la ley. eh, Va a poder resolver los reclamos que interpongan los titulares de los datos. Va a poder realizar actividades de fiscalización y requerir información a quienes realicen el tratamiento de datos personales, entre otros. Y esto yo me imagino que les va a interesar mucho, quizás les dé un poco de miedo, pero acá hay un cambio muy importante en cuanto a la entidad de las sanciones, porque hoy en día la verdad es que la multa más grande que tiene la ley actual es de 50 UTM y esto va a cambiar radicalmente, pudiendo ascender hasta 10.000 o eventualmente incluso 20.000 UTM. ¿Por qué digo 10.000 o 20.000? Porque la verdad es que este es uno de los puntos que está por zanjar todavía en la comisión mixta. Originalmente se propuso que la sanción máxima para las infracciones gravísimas fuera de 10.000 UTM, pero en la Cámara de Diputados se propuso, un poco para acercarlo más al proyecto, a la regulación europea, que se pudiera aplicar una sanción a las personas jurídicas que ascendiera a el 4% de sus ingresos anuales del año previo, pero con un tope de 20.000 UTM. O sea, en la práctica, máximo de 20.000 UTM. Pero resulta que si es que yo soy sancionado en numerosas ocasiones por infracciones gravísimas, esa multa se puede triplicar. Y más allá de eso, si es que esas infracciones reiteradas son dentro de un plazo de 24 meses, se me puede imponer una sanción accesoria, que es la suspensión de la actividad de tratamiento por un periodo de 30 días, que, bueno, dependiendo del modelo de negocios que yo tenga, potencialmente puede ser incluso más grave que una sanción pecuniaria. Acá dejo a Carolina para que aporte con sus recomendaciones. Así, lo más importante en el fondo es que ustedes se planteen la opción de poder ir teniendo un modelo de prevención de infracciones. No es obligatorio en absoluto, pero es muy recomendable, porque no solamente porque al final del día, en el caso de una infracción, se poder considerar un atenuante, ¿no es cierto? Y las multas van a ser menores, sino porque además hay todo un tema de imagen reputacional de la empresa y el que los titulares de datos personales, como ya comentamos, ahora es una garantía constitucional, sepan que las empresas tienen estos modelos de prevención donde se han preocupado de considerar cuáles son las medidas técnicas y organizativas para
prevenir riesgos, han hecho un catastro de los riesgos. Es una cosa muy recomendable a hacer. Y junto con eso, es muy importante también la designación de un delegado de protección de datos. Esto tampoco es obligatorio, pero sí sería muy útil para efectos de establecer un punto de contacto con la autoridad en caso de que nosotros llegamos a recibir alguna notificación. Es importante también tener procesos internos y también al interior de las empresas, pero también con los proveedores y cada cierto tiempo ir auditándolos para revisar si las medidas que se adoptaron en su momento, como todo esto es tan cambiante, toda esta economía y era digital, si las medidas que se adoptaron o los procesos tal cual se definieron están adecuados o no. Y, algo que siempre recomendamos es tener una absoluta claridad respecto de cuáles son las distintas actividades de tratamiento de datos que se realicen al interior de la organización, ya sea de trabajadores, de clientes o de incluso de proveedores, mapearlos y tener claro cuál es la taxonomía de los datos que yo estoy tratando en función de esas actividades. Es importante también, dado que existe esta figura del responsable de datos, que puede hacer el tratamiento por sí mismo o bien encomendárselo a un tercero, que es el mandatario, lo que hemos estado conversando y ha explicado Sebastián más en profundidad, es importante estar revisando y actualizando los contratos con los terceros mandatarios. Es importante que en ese contrato se establezca claramente cuáles son las obligaciones, cuáles son los fines y los medios que ha establecido el responsable de datos, para que el mandatario no corra por cuenta propia, digamos, y empiece a hacer el tratamiento de datos no cumpliendo las obligaciones o las exigencias que le dice el responsable de datos, porque eso va a significar en que el responsable de datos tenga que responder, ¿no es cierto?, ante esta agencia y la aplicación de sanciones y más cosas. En la misma línea también, no solo revisar los contratos, sino que los documentos corporativos, incluso el reglamento interno, la política de privacidad de la empresa, los avisos de privacidad en los puntos de captura de datos, etcétera. Es muy importante que eso esté muy actualizado conforme a la normativa actual. Bueno, el trabajo colaborativo siempre lo recomiendan como algo muy importante en todos los equipos. Bueno, es importante trabajar en conjunto con los equipos de TI para definir cuáles serían las medidas de seguridad apropiadas para evitar, ¿no es cierto?, la fuga, la filtración, el daño, la pérdida de todos estos datos personales. Y bueno, y como ya sabemos que el eslabón más débil en la cadena suele ser la persona, es vital capacitar a todo el personal de la organización a fin de que evitemos cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, de caer en algún tipo de ataque de ingeniería social o de filtración de datos en general. Y finalmente, como vamos a tener esta agencia de protección de datos que va a tener un rol súper activo, va a estar constantemente emitiendo dictámenes. Entonces, es importante que se tenga como también una medida constante en la organización, el ir revisando esos dictámenes para estar en línea con las políticas y los criterios, ¿no es cierto?, que tiene la agencia de protección de datos. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Sí, muchas gracias, Sebastián y Carolina. Y vamos a... Hay varias preguntas, no las vamos a alcanzar a responder todas. Yo creo que lo que vamos a hacer te las vamos a mandar, Carolina, las que no alcanzamos a responder y después las compartimos con la comunidad si es posible. Por Vamos a supuesto. responder algunas. Wilson España nos pregunta, ¿la ley protege a ciudadanos chilenos que accedan a servicios de operadores de otros países? Sí, recordar que la ley tiene una aplicación dentro del territorio. Ahora bien, es súper importante que si es que el operador se encuentra en otro país, ¿no es cierto? Ese es el supuesto. Claro, sí, eso es uno de los supuestos en donde la ley podría eventualmente tener una aplicación extraterritorial, ¿ya? Por lo mismo, eso es un cambio de los más importantes que establece la legislación, porque hoy en día en realidad solamente se nos protege de los responsables de tratamiento de datos que están dentro de la jurisdicción chilena. Muy bien. Juan Carlos Soto nos pregunta, ¿cómo podría impactar un proveedor de servicio de software as a service en la nube? ¿Y cómo podría impactar un proveedor de servicios en la nube de software as a service la ley en cuanto a responsabilidades por el manejo y uso que haga el cliente sobre los datos de sus propios clientes finales? Me refiero, nos dice Juan Carlos, más allá de custodiar debidamente y disponer las herramientas para que tanto el cliente como el titular puedan obtener la información almacenada. ¿Cómo podría Pobre, impactar a este proveedor de servicio? sí,
Te podría pedir, Francisco, si puedes repetir la pregunta. Está un ¿Cómo poco- te la podría digo. impactar a un proveedor de servicios de software as a service Ujú. la ley en cuanto a las responsabilidades por el manejo y uso que haga el cliente sobre los datos de sus propios clientes finales? Es un Bueno, proveedor de servicios en la nube que claro, maneja información de otros clientes. sí. Entonces, O ¿qué sea, Pero la pregunta responsabilidades es podría, que, cómo podría? pero la A pregunta es, mí Juan como Carlos, proveedor, ¿la puedo corrígeme hacer? ¿La si te puedo hacer, entendí Orley? mal. Obvio. yo entiendo que es la responsabilidad del proveedor de servicios de software as a service en calidad de prestador de servicio, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo me Ya. puede a mí responsabilizar la ley por un posible o potencial mal uso que el cliente haga sobre la información que yo le almaceno a sus propios clientes? ¿Se Perfecto. entiende? Sí, Imagínate tenemos si yo que, tengo un sistema para las pizzas y que la persona toma la base de datos de los clientes de las pizzas y eso sí, esa se es haga súper buena, público. es una súper buena pregunta. Hay que recordar que el cliente acá es el que tiene la calidad de responsable del tratamiento de datos y por lo general el prestador de estos servicios de software as a service suele actuar como un mandatario y en el fondo actúa bajo las instrucciones del mandante y quien puede ser sancionado por la autoridad de conformidad con la ley, con el proyecto de ley, es el responsable, no el mandatario. El mandatario, ¿cuándo sería, por ejemplo, cuándo podría recibir alguna especie de sanción? Si es que este proveedor de servicios de SaaS toma estos datos y los utiliza para una finalidad que no está comprendida dentro del contrato de servicio. En ese caso, él pasa a actuar como un responsable y ahí puede tener una responsabilidad directa de cara a la autoridad, ¿ya? Pero en los demás casos es el responsable del tratamiento, el cliente, quien tendría que dar cara si es que él hace un tratamiento inapropiado de los datos. Por eso, Juan Carlos, que es tan importante que en las relaciones que tengas con tus clientes se establezca, ¿no es cierto?, en un contrato de prestación de servicio o se indique claramente esto, se delimite todo esto para que el día de mañana puedas en el fondo, frente a un eventual juicio o algo, eximirte de responsabilidad, porque en el fondo se establecieron claramente cuáles son, hasta dónde llego, cuáles son los medios, los fines para hacer el tratamiento. Tú no puedes estar respondiendo por terceras personas a esos niveles, pero es importante siempre, como resguardo, establecerlo en un contrato de prestación de servicio. Ya, vamos a responder dos preguntas más porque tenemos que darle paso a IT Hunter. Luis Delgado nos pregunta, ¿cómo aplicaría esta ley para aquellos datos que se puedan considerar sensibles, pero que no están almacenados en bases de datos, pero que sí pueden transitar digitalmente? Por ejemplo, contratos, archivos PDF, currículum vitae, que pudieran ser enviados por correo electrónico. Si son datos sensibles, por su naturaleza, ¿no es cierto? Y lo vimos, que la ley bien taxativa son datos sensibles. Por lo tanto, la ley se le va a aplicar, digamos, habíamos dicho que la ley era bastante más rigurosa en el tratamiento de los datos sensibles que los datos personales, porque lo que importa es la naturaleza de los datos. Por eso es que cuando en el fondo el responsable de datos comienza a tratar los datos, ¿no es cierto? Entre las obligaciones que tiene es indicar qué naturaleza de datos está tratando, cuál es el fin, la base de licitud. Entonces, en definitiva, si el dato es sensible, se le aplica la ley tal cual, aunque no esté en una base o registro de base de datos, es un dato sensible. Sí, para Y por complementar quizás, último, perdón, perdón, dale Francisco. no, dale. Ah, no, para complementar, lo importante acá es también que entender que por el hecho de que el dato esté transitando no quiere decir que se le disminuya el estándar de protección. Si el dato es sensible, como decía Carolina, le tenemos que aplicar el estándar de rigurosidad, al menos, por ejemplo, en el tránsito del dato probablemente vamos a tener que aplicar alguna medida un poco más rigurosa, de repente encriptación, no sé. Pero eso no quita que yo tenga que identificar ya una base de licitud que me permita tratar un dato de naturaleza sensible, que son por regla general más estrictas que los datos, que las bases de licitud aplicables a un dato personal cualquiera. Ya. Y por último, Catalina Carreño pregunta, ¿aplica la ley si los datos de colaboradores de una empresa se encuentran en Chile por ser matriz y ellos son de otros países? Por ejemplo, el correo corporativo se administra acá en Chile y hay colaboradores en Chile y en otros países. Bueno, si los colaboradores están en otros países, la verdad es que lo primero que deberíamos definir o sea, bueno, a ver, la ley aplica en Chile a los responsables y mandatarios que se encuentren en Chile. O sea, si quien trata los datos está en Chile, efectivamente se le aplica, tiene que cumplir con la ley chilena, no es que tenga que cumplir con la ley extranjera, salvo que, y ahí hay un punto importante que hay que tomar en consideración, el país en el que se encuentra el trabajador también tenga una norma que establezca una aplicación extraterritorial. Entonces ahí tenemos que tener mucho ojo con el posible conflicto de jurisdicciones, ¿ya? Ese es uno de los puntos más importantes.
Bueno, muchas gracias Carolina y Sebastián de Dentons. Sin duda que van a seguir siendo invitados a este espacio porque su contribución es muy importante. Así que muchas gracias y vamos a dar paso ahora a la presentación de IT Hunter. Voy a presentar primero a don Benjamín Toselli. Bueno, él nos va a hablar ahora. Él es gerente general de IT Hunter, es una persona bastante conocida en esta industria por los cargos que ha tenido, evidentemente, y él nos va a hablar sobre algo que nosotros también hemos estado pesquisando en nuestro estudio, sobre las incorporaciones estructurales que están haciendo en la organización eh, respecto de áreas de inteligencia artificial y por lo tanto los cargos que se están requiriendo actualmente. Así que, sin más preámbulo, le cedo el control de la pantalla a IT Hunter para que nos pueda dar cuenta de este interesante tema. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Buenos días. Sí, ¿Sí? muy buenos días. Perfecto. Oye, interesante charla porque igual nosotros, antes de entrar en el tema de inteligencia artificial y la necesidad avanzada de los cargos, a nosotros también nos toca fuerte este tema, por eso lo escuchamos con mucha atención, ya que manejamos miles de currículum. Vamos a tener que, si bien es cierto, están todos encriptados hoy, pero está muy interesante y agradezco mucho la charla de los anteriores expositores, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, en virtud del tiempo. Vamos a hablarle de lo que a nosotros nos ha pasado como un headhunter, digamos, en el año y medio en que hemos empezado a ver requerimientos, digamos, respecto a lo que es inteligencia artificial. ¿Ya? Esa va a ser la tónica de esta rápida y breve charla. ¿Ya? Si avanzamos un poco, yo diría que hay dos temas dos frentes importantes respecto a este concepto. Primero, para mí hay un antes y un después respecto a lo que es inteligencia artificial. ¿Ya? Yo recuerdo que una de las cosas que más me ha impactado en mi larga carrera fue, bueno, cuando partíamos con Internet, después el tema de las telecomunicaciones, los smartphones, la nube, ¿cierto?, en los últimos años, y ahora indudablemente tiene que ver con lo que es inteligencia artificial. ¿Ya? Yo creo que tenemos muchas interrogantes, muchas esperanzas, digamos, y el problema es cómo enfrentamos esto y de dónde sacamos el talento que se necesita para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Por un lado están las empresas que hoy día están dedicadas al tema de inteligencia artificial, donde hay cientos, miles de ellas, ¿cierto?, que hoy día están generando algoritmos que se presentan a las grandes compañías o a las no tan grandes, pero que son necesarios. Hoy día leía una información respecto a una de las compañías con mayor valor en el mundo, que es Nvidia, ¿cierto? Que dice, destrona a Microsoft en su valor bursátil, ¿ya? Y ellos principalmente están abocados a lo que es inteligencia artificial, ¿ya? Bueno, entonces, por un lado, quienes requieren son las empresas de tecnología, ¿ya? En muchos años anteriores, ¿cierto? La mayoría de los desarrollos de las aplicaciones las hacíamos internamente en nuestras compañías. Con los años, esto se fue tercerizando y fueron creciendo una gran cantidad de compañías. Y hoy día, esas compañías, gran parte está abocada a generar aplicaciones que nos ayuden, ¿cierto?, a las empresas en las cuales nosotros, o principalmente ustedes hoy día están dirigiendo. Están en la industria, están en la agricultura, están en telecomunicaciones, en la minería, en finanzas, en salud, ¿cierto? En el transporte naviero, en las aerolíneas, en fin, digamos, en todas partes estamos pensando cómo aplicar la inteligencia artificial. Ya hay varias aplicaciones, ¿cierto? Pero también hay necesidades, ¿cierto?, de desarrollar estas aplicaciones dentro de las compañías, ¿ya? Bueno, y ahí donde se puede ver algunas aplicaciones, como la optimización de inventario, predicción de la demanda, ¿ya? Detección de ciberataques. Bueno,
uno de los grandes requerimientos que hemos tenido en estos últimos años, por lo menos los últimos 2 años, y probablemente con esto de la protección de datos que nuestros anteriores abogados nos dieron su charla, tiene que ver con la gente que está relacionada con ciberseguridad. Muchas, pero muchas demandas respecto a esto. Y no solamente en Chile. Nosotros tenemos harta demanda también de otros países, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Y también nos están pidiendo mucha gente que tiene que ver con ciberseguridad y con aplicaciones de inteligencia artificial, ¿ya? Bueno, respecto a lo que estábamos conversando, hay gran requerimiento en lo que es ciberseguridad, en lo que son mantenimientos predictivos, en control de calidad, en planificación de la producción, en personalización de productos, en fin, esas son las aplicaciones que hoy día estamos nosotros visualizando en la industria en Latinoamérica, que es donde nosotros nos movemos, desde Chile hacia el norte de Latinoamérica. Eso es lo que hemos visto y eso es lo que nos hemos dado cuenta, porque ¿qué ha significado para nosotros el tema de la inteligencia artificial? Yo reconozco que para mí era un dato completamente desconocido, ¿ya? Pero en la medida que nuestros clientes nos empezaron a pedir cargos, tuvimos que saber qué es lo que querían hacer esos cargos, porque lo primero que uno hace como headhunter es levantar el requerimiento. Bueno, ¿para qué lo quiere? ¿Cuál va a ser la aplicación que va a desarrollar? Bueno, entonces toda nuestra compañía ha tenido hemos participado, ¿cierto?, en charlas, en seminarios, hemos ido a todos los seminarios que se han dado últimamente y vamos a ir al que el Club CIO lo va a dar, evidentemente que vamos a estar ahí, porque necesitamos saber, ¿ya?, cuál es la gente que hoy día ustedes van a requerir en lo que es desarrollo de inteligencia artificial. Y de ahí, lo que hemos detectado en los últimos, yo diría, año y medio, son los cargos que brevemente les vamos a mostrar. ¿Cuáles son estos cargos? Que son los que a nosotros nos han pedido y algunos que nosotros hemos visualizado en el mercado, ¿ya? Algunos, yo diría que a lo mejor los nombres los han dado las propias compañías, ¿ya? Entonces, a veces las funciones son muy similares, ¿ya? O parecidas, pero eso es lo que nosotros hemos visto y lo que nos han pedido y los nombres que se han inventado, porque en esto también tenemos que ser consecuentes de que, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la posición que vamos a buscar? Entonces ahí aparecen los analistas de inteligencia artificial, como que eso es lo que más, como que yo diría que lo que más nos piden, analistas de inteligencia artificial y data science, ¿ya? Después están los arquitectos de inteligencia artificial, el consultor de machine learning, senior manager de inteligencia artificial, líder de inteligencia artificial, ahí de desarrolladores. Si ustedes se dan cuenta, es muy probable que muchos de estos cargos que a nosotros nos han pedido con esos nombres ya tengan muchas cosas en común, ¿ya? Entonces, yo creo que todavía tiene que decantar esto y es probable que la descripción de los cargos, si bien es cierto, hay cosas que se tocan y hay otras cosas que todavía se está pensando cómo hacerlo. Ya, nosotros hicimos una descripción de cargo, pero como muy general respecto a esto, ¿ya? Si algunos tienen algunas dudas respecto a las posiciones, nosotros nos pueden llamar y podemos hablar de cuál es el descriptor que necesitan. Por ejemplo, en lo que es programación, para estos cargos que recién anunciamos, Python, R, Java y C++, es lo que más nos piden, ¿ya? También nos han pedido otros tipos de lenguajes, pero esto es lo más común. Yo diría que transversalmente estos son los cargos que están en todas las posiciones que vimos anteriormente. En lo que son los frameworks está TensorFlow, PyTorch, GPT, LangChain, en las plataformas Jupyter, en los modelos generativos, YAML, Bunch, BERT, en la virtualización de datos, Matplotlib, Seedborg, Tableau. Yo la verdad que el que más conozco, Tableau, para ser honesto, ya. En lo que es base de datos, bueno, principalmente SQL, no SQL, MongoDB, que bueno, ya muchos años, y eso es lo que generalmente se está pidiendo, ¿ya? Y es por eso que
cuando se hace la inscripción, viene la primera pregunta, bueno, para qué lo van a utilizar? ¿En qué industria lo van a utilizar? ¿Qué es lo que van a hacer? Y ahí empieza a salir esto que es transversal prácticamente a todas las posiciones que vimos anteriormente, ¿ya? Eso es lo que yo quería plantearle. Yo sé que estamos en contratiempo y no quiero ladearlos mucho, pero cualquier duda que ustedes tengan respecto a cómo desarrollar, cómo levantar nuestra inscripción de cargo, estamos a disposición de ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Mira, muy buena tu presentación porque me permite hablar de algunas cosas. Primero, contarles que Rolando Martínez se acaba de integrar como consultor asociado al CETIUC específicamente para los temas de IA. Él fue el director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Primera cosa. Segunda cosa, las empresas, las personas en las empresas están usando ya la inteligencia artificial, pero en las sombras. Algunas no en las sombras, pero otras sí en las sombras, ¿ya? Acabamos de correr un estudio en una municipalidad y la gente nos está contando, porque tenemos preguntas abiertas para pesquisar todos estos temas, que efectivamente están utilizando la inteligencia artificial. Y eso, cualquier área de TI, frente a esto que yo estoy diciendo, tiene que preocuparse y de alguna manera controlar los usos de la inteligencia artificial, porque no sabemos qué es lo que pueden estar compartiendo, sobre todo si están utilizando algunas versiones gratuitas de estos temas, y ahí puede haber una exposición de datos de la organización hacia afuera, así que ojo ahí. Y segundo, el uso de la inteligencia artificial, yo leí un artículo de una persona muy interesante que hablaba de los movimientos de capital, de inversión que va a haber en el mundo respecto a estos temas. Esto es exactamente o muy parecido al fenómeno del Internet. ¿Se acuerdan? Cuando las empresas empezaron a ofrecer la conectividad a Internet, era como que o estaba ahí fuera de Internet, o estaba ahí offline, o estaba ahí offline. Y si no estaba ahí online, la verdad es que como empresa estaban fuera. ¿Y qué es lo que empezó a pasar a nivel de los capitales, de las inversiones? Empezaron a generarse muchos portales de e-commerce, sitios web, la locura de los .com, y ahí hubieron muchas empresas que ganaron mucho dinero con esto, evidentemente, pero otras, la verdad que todo lo contrario, ¿ya? Perdieron hasta la camisa. Y en inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Hoy día, la empresa que quiera apreciarse de no usar esta tecnología, la verdad es que el espacio de ganancia en productividad lo va a perder. Porque todas las empresas en el mundo hoy día, el foco que le están dando a la inteligencia artificial es ayudar a incrementar la productividad de la organización. Y vaya como lo hace en forma brutal. Entonces, van a ver, y si ustedes se dan cuenta, están habiendo muchas inversiones de empresas que están desarrollando soluciones de inteligencia artificial. Y va a pasar algo muy parecido en el fenómeno del Internet. Algunas van a ganar la batalla y otras no va a ser tan así. Entonces, es muy importante que abracemos el tema de la inteligencia artificial. De lo contrario, ponemos en riesgo a la organización, pero con todo el cuidado que esto se merece, principalmente por el Centro de la Ciberseguridad y por las leyes vinculadas a la Ley de Protección de Datos, que, como ustedes bien saben, la inteligencia artificial consume y genera muchos datos. Bien, así que muchas gracias. Yo voy a compartir la pantalla para terminar de dar por cerrada esta sesión. Agradecemos muchísimo, Benjamín, tu presentación, al igual que Carolina y Sebastián de Dentons. Excelente la presentación, así que muy invitados, como siempre, a poder relatarnos otros temas que sean de interés. Nosotros los esperamos el 31 de julio, vamos a hacer una sesión remota, no se lo pierdan porque es con el director ejecutivo del Centro de Innovación de la Universidad, y ahí nos va a contar acerca de la importancia de innovar. Agradecemos finalmente a nuestros patrocinadores que hacen posible que se den estos espacios, a GTD, a Icono Advisory, a 23 People, a Yux Technology, por supuesto a la revista TrendTIC, y a IT Hunter como nuestro socio de
de recursos humanos. Así que muchas gracias y esperamos que les haya gustado esta charla y les vamos a responder todas las preguntas que hicieron, se las vamos a mandar masivamente por un mail, no alcanzamos a responderlas todas, pero se las vamos a enviar. Así que muchas gracias, que tengan un excelente término de día y semana y nos estamos viendo en la próxima sesión del Club CEO. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias por la instancia.